empezar el curso y entonces voy a pedirles que para que nosotros empecemos este curso, ¿ah? como siempre, ¿no? Entonces, vamos a todos juntos a ponernos en la presencia e invocar la presencia del Espíritu Santo. Todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos todos juntos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, gracias. Hermanos, vamos a empezar entonces nuestro curso. El curso de hoy es el curso de Job. Voy a compartir con ustedes la pantalla de... Estamos ya, este es nuestro cuarto tema, ¿no? Este es nuestro cuarto tema y qué alegría que ya estemos en el cuarto tema de Job, ¿no? Muy bien. Al inicio les he puesto la anterior clase les he puesto un pequeño esquema que estamos siguiendo, entonces llegamos al punto 4. Me pueden escribir después si la letra es muy pequeña o necesitamos ir agrandando, ¿no? Porque a veces trabajo ya un poquito así mecánico, pero es bueno que también me vayan instruyendo para que sea accesible el curso a todos, ¿no? No se olviden siempre de tener la Biblia en sus manos, porque un curso de Biblia sin Biblia no es posible, y a partir de ahí vamos a ir trabajando el texto. Para muchos de ustedes yo les estoy facilitando, porque como es una hora concreta, entonces les copio las citas. Sin embargo, poco a poco voy a ir abriendo el panorama a otros textos y por eso es bueno que tengan siempre la Biblia. Este cuarto tema tengo este título, lo he puesto: la reacción del hombre ante el sufrimiento del justo y del injusto. Ajá. En 6:21 dice: han visto cosas horribles y les entra miedo. Está hablándose del castigo que ha recibido Job. No se olviden que Job ha recibido un castigo fuerte. Mueren sus tierras, desaparecen sus tierras, se destruyen sus propiedades, mueren sus animales, mueren sus hijos, sus 7 hijos, sus 3 hijas. Y no solo eso, sino que también Job es castigado con una enfermedad. Con una enfermedad dura, fuerte, que su mujer le dice: maldice al Señor, basta, pide la muerte y desaparece, ¿no? Y esos sufrimientos, Job no lo sabe, pero esos sufrimientos obedecen a una esfera celestial mucho más grande, en la cual Satán le dice a Dios: puede haber una fe desinteresada, alguien puede tenerte una fe, confiar en ti, creer en ti, tener una amistad con Dios de manera desinteresada. Y el Señor le dice: sí, mi siervo Job. Entonces Satán le dice: vamos a probar. Job no sabe que está siendo probado, no sabe. Eso solo sabe Dios, solo lo sabe Satán. Y Satán, que ha hecho una apuesta con el Señor. El Señor apuesta por el hombre, por Job. Dice: él me va a salvar. Pero sin embargo está la libertad del hombre. Dios apuesta y dice: mi siervo me voy a sentir orgulloso de él, me voy a sentir complacido.
Pero sin embargo también Job puede caer. Pero así hace Dios su apuesta con el diablo y entonces, perdón, con Satán, no voy a hablar del diablo, con Satán. Y entonces es castigado, volvemos a ver el tema, 7 días y 7 noches llora sus dolores, llora su desolación, Job. Vienen sus amigos a consolarlos y sus amigos le acompañan en su dolor hasta que Job, hemos visto la clase pasada, pierde la paciencia, Job, y salta, maldice, no maldice a Dios, como esperaba a Satán, pero maldice el día de su nacimiento, maldice la noche en que ha sido concebido, pide que ese día no sea contado en el calendario, maldice esa fortuna, es más, añora la muerte, porque la muerte le puede dar consuelo, le puede quitar todos los sufrimientos, como cuando nosotros sufrimos las angustias, entonces anhelamos la muerte. Entonces ahí es cuando aparecen sus amigos y sus amigos le van a explicar a Job por qué está sufriendo y van a utilizar la teología de la época. Esa teología de la época en la cual les estoy poniendo el fundamento teológico, aquí está delante de vuestros ojos, es en 3 premisas, ¿no? Es la teología de los malvados son castigados por Dios. La maldad nace de la propia maldad, el hombre es malo, ¿no es cierto? El justo, en cambio, es premiado por Dios. Por lo tanto, Job tiene que arrepentirse y convertirse si quiere recibir la bendición de Dios. Esa es la teología hebrea de la época. Hemos visto la clase pasada también que existen otras teologías para explicar el sufrimiento, como esa teología que hemos visto que habla de que por el sufrimiento nosotros alcanzamos la salvación, por el sufrimiento nosotros encontramos la reconciliación con Dios, por el sufrimiento Dios nos purifica. Job no acepta estas explicaciones porque Job dice, yo soy inocente. Ahora le vamos a ver. No, ¿de qué me tengo que convertir si soy inocente? Segundo, ¿por qué Dios me ha castigado si soy bueno? ¿Qué tipo de Dios es en el que estoy creyendo? Entonces, estos amigos tienen esta concepción teológica y lo van a aplicar en Job. Entonces, en este tipo de teología, no se olviden, hay una concepción pesimista del hombre. Los malvados son malvados, los buenos son buenos, y entonces Dios va a castigar a los malvados y va a premiar a los justos. Atento, ¿qué tipo de concepción antropológica hay? ¿Qué tipo de concepción teológica hay en tu mente? Ese es muy importante. Por ejemplo, con Lutero nacen los protestantes y los protestantes dicen que el hombre es pecador por naturaleza desde el día de su concepción. Desde que Dios ha creado a Adán y de Adán ha venido el pecado, el hombre entonces es pecador. Por lo tanto, no va a salir nada bueno del hombre. Por más cosas buenas que haga, está manchado por el pecado, dice la teología antropológica de Lutero. Por lo tanto, ¿qué queda? Peca, pero también cree. Cuanto más creas, te vas a salvar. Y por lo tanto, si eres pecador, peca. Peca más y cree más, decía Lutero. Porque el hombre es pecador. Bueno, entonces, lo mismo está sucediendo con la teología de Job. Hemos llegado, ya hemos analizado la vez pasada el capítulo 4, perdón, el capítulo 3, donde Job revienta y protesta y reclama y protesta contra su nacimiento, igual que algunos poetas, hemos visto que, igual que Jeremías, maldice el día en que ha sido concebido. Jeremías es muy bonito, les he presentado la vez pasada, ¿no? Como Jeremías empieza en el capítulo 4, en el capítulo 1, ¿no? Yo te escogí desde el seno de tu madre, ¿no? Te llamé profeta para ser mi profeta, ¿no? Desde el vientre de tu madre yo te había escogido, lo que hables, abres tu boca, yo hablaré y yo te atraeré a tu lado. Contigo el Señor le dice las promesas que todos los sacerdotes escuchamos. Pero pasa el tiempo
Y ese Jeremías que escucha cosas bonitas llega un día a maldecir el día de su nacimiento. Maldito la noche en que uno gritó, ha nacido un varón. ¿Qué ha pasado con Jeremías? ¿Qué ha pasado con nuestra fe cuando la muerte y el dolor nos toca? Podemos ser tan religiosos, pero muere un familiar nuestro, muere un pariente nuestro, perdemos un trabajo, perdemos una cosa, otra cosa, le gritamos a Dios, ¿no es cierto? Algunos dicen son pruebas de Dios. Job va a decir, pero ¿por qué me tiene que probar Dios? ¿Ah? ¿Por qué me tiene que estar controlando todo el tiempo Dios? Alguno va a decir, pero bueno, es premio de nuestros, es parte de nuestros pecados, el castigo, etc. ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Cuánta gente se ha sentido? Hace poco he escuchado una familia que ha muerto, que se le ha ido su pariente médico y ha dejado un enano de 3 años y la enana de 1 añito. ¿Cómo se sentirá la esposa? ¿Ah? Conozco un jovencito que se graduó. El día de su graduación tomó, fue a tomar, manejaron el carro y murió. El día de su graduación. Qué frustración de sus padres, ¿no? El dolor cuando te toca, ¿no? Y entonces ese es el dolor que expresa Job en el capítulo 3 que vale la pena releer. Después de eso, sus amigos se acercan y le consuelan, quieren consolar. Entonces vamos a leer, vamos a hablar estas clases. Hay largas poesías desde el capítulo 4 al capítulo 27 del libro de Job, pura poesía. Son 3 los amigos, ¿no? Estos 3 amigos, cada uno le va a dar una explicación teológica a Job para que entienda su dolor. Son textos difíciles de leer, es pura poesía. Algunos conceptos se repiten, otros no se repiten. ¿Ah? Y, y, y ah, entonces es necesario, digo, acá le estoy poniendo releerlos y volverlos a tocar porque es pura poesía. Al inicio de estos capítulos hay una cierta comprensión recíproca. Sus amigos le dicen, Job, mira, Dios no se puede equivocar, por algo te ha castigado. Job dice, no, pero yo no he pecado, soy inocente. Entonces, no puedo creer en un Dios que castiga a los malos y premia a los buenos. No puedo creer en un Dios que esté mirando y viendo a quién le mando una cruz, a quién le mando una cruz pesante, no posante. Entonces empieza desde el capítulo 8, aquí estoy poniendo, hay una ruptura con esos amigos, con esos teólogos. Van a aparecer palabras pesantes, palabras duras, palabras amenazantes, acusaciones, provocaciones. Los amigos de Job, perdón, Job dice, los amigos de Job van a plantear sus argumentos desde 2 puntos de vista. Uno desde sus propios conocimientos, desde su propio conocimiento, y otros van a hablar desde que Dios les ha revelado esas verdades. Veamos, Job en el capítulo 5. Ojalá que lo tengan delante de vuestros ojos, ¿no? Que lean, capítulo 5. ¿Cómo van a hablar? Dice, les van a hablar a Job estos teólogos desde su propia experiencia. Dichosa la persona a quien Dios corrige. Eso le están diciendo a Job. Dichosa la persona a quien Dios corrige. Job va a decir, pero ¿por qué Dios me tiene que corregir si yo soy inocente? No desprecies la lección de Sadai, del poderoso, del todopoderoso, porque hiere y pone la venda, golpea y él mismo sana, te libra 6 veces de la angustia y una 7ª te evita el dolor. En plena carestía te salvará de la muerte, en plena batalla de la espada. Estará al abrigo del látigo de la lengua, no temerás la desgracia que amenaza. De desgracia y carestía te reirás, de las fieras salvajes nunca temerás. Pactarás con espíritus campestres, con las bestias salvajes vivirás en paz, gustarás la paz
de tu tienda. Visitarás tu propiedad y estará todo en orden. Conocerás numerosos descendientes, retoñarán como hierba del campo. Bajarás a la tumba bien maduro, como hacina de trigo en sazón. Dice el versículo 27, esto lo tenemos comprobado. Así es la cosa. Escúchalo y saca una lección. ¿Qué le están diciendo los amigos? ¿Ah? Si Dios te corrige, alégrate. Si Dios te castiga, alégrate, porque Dios sabe por qué te castiga, para que tú estés mejor. Porque si Dios te está castigando, ¿no es cierto? Un día estarás mejor, conocerás la paz, gustarás la paz, verás más propiedades, Dios te bendecirá más porque primero te ha hecho sufrir el Señor. Qué interesante esta teología, ¿no? Ay, que muchos sacerdotes la repiten y probablemente muchas monjas. ¿Cómo termina? Esto lo tenemos comprobado. Así es la cosa. Escúchalo y saca tu lección, le dicen miren, en otra traducción, la Biblia, Dios habla hoy, dice, la experiencia nos enseña esto así. Lo traducen de esa manera. La experiencia nos enseña esto así. Escucha esto, compruébalo tú mismo. Luis Alonso Shekel en su Biblia del Peregrino traduce de otra manera. Todo esto lo hemos indagado. Es cierto. Escúchalo y aplícatelo. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, para algunos teólogos sacan su teología desde la experiencia. ¿Cuántas personas en mi parroquia me han venido diciendo algunas veces, el Señor me está probando? ¿Ah? Me ha mandado una prueba. Esto que estoy sufriendo es una prueba. Imagínense un Dios que te va probando, va tanteando hasta cuánto resistes. A ver, una cruz pequeñita, no aguanta una cruz, así aguanta una cruz pequeñita. Ahora mejoraremos la cruz, le mandamos una más grande. Otra. Entonces uno tiene que decir, ¿por qué? Saltar. Esto lo dice. Entonces, fíjense, algunos teólogos dicen desde su propia experiencia. Desde la propia experiencia. Otros teólogos incluso van a decir, no, esto que estamos diciendo, le dicen a Job, es por revelación divina. Imagínense. Miren lo que dice aquí, este texto, que lo estoy mostrando. Estoy en Job 4:12. Si ustedes abran sus Biblias, Job 4:12, ojalá que tengan vuestras Biblias, ¿no? Job 4:12, ¿quién habla? Elifaz. Elifaz le dice a Job, he tenido una revelación furtiva, veloz. Mis oídos han captado su susurro. Cuando las visiones nocturnas provocan ansiedad, cuando los hombres se rinden al sopor, fui presa de terror y agitación que estremecieron todos mis huesos. Se deslizó por mi rostro un viento que erizó el vello de mi cuerpo. Se alzó, no reconocí su rostro, pero su imagen seguía ante mis ojos. Silencio, y después oí una voz. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios? ¿Puede un hombre puro, un hombre ante su creador, ante su hacedor? Miren lo que dice Elifaz. Lo que te estoy hablando, Job, es por revelación. Una revelación que ha erizado los vellos de mi cuerpo. No he visto su rostro, pero Dios me ha hablado. Y Dios me ha dicho, ¿qué hombre puede ser justo a los ojos de Dios? Fíjense, imagínense, Elifaz, el teólogo Elifaz, amigo de Job, se está apoyando en una supuesta revelación. ¿Cuántos en este tiempo yo he escuchado, en este tiempo, cuántos fundadores de congregaciones, fundadores de comunidades han tenido disque revelaciones divinas? Y les voy a hablar de una comunidad que, bueno, ya lo puedo mencionar. Yo he conocido a este grupo de Lumen Day. Lumen Day, una cosa
¿ya? Yo lo he conocido de seminarista. No te dan la mano porque al darte la mano es una cosa impura, entonces te dan la cruz. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Pero ese es su pastoral de ellos. Las monjas de esa comunidad no te miran a los ojos, porque si te miran a los ojos, se peca. Entonces te hablan así agachadas. No me imagino a Jesús hablando así agachado. No sé de dónde han sacado esa teología. Y tanta es esa teología, esa revelación que hoy la iglesia los ha suspendido. No es que esté cantando una victoria, no, solo estoy poniéndoles un ejemplo. ¿Cuántos pastores protestantes también se aferran a revelaciones divinas? Aquí en el Perú hemos tenido un pastor protestante, Ataucusi. ¿A cuánta gente ha llevado a la tierra prometida? Les ha hecho vender sus tierras, posesión. Acá Elifaz, este teólogo, se está apoyando en una revelación. Y Job no va a aceptar esta explicación de Elifaz. Por eso es un texto difícil. Esto que les estoy mostrando son textos no tan sencillos de trabajar. Elifaz invita. Entonces, fíjense, ¿no? Les decía, unos apelan a la experiencia divina, otros a la experiencia humana, ¿no? Lo hemos visto, etc. Voy a hacer a partir de ahora con ustedes rápidamente, hoy esta clase, cómo es un texto difícil de encuadrar. Entonces, les voy a hacer una visión panorámica de estos diálogos de Job con sus amigos. ¿Cómo evoluciona el diálogo? ¿Y qué es lo que Job pretende? Y entonces, y una vez que tengamos una visión general, porque he visto que mi público es variado, hay padres y no hay padres, laicos y no laicos, y probablemente muchos de ustedes nunca han agarrado este texto en sus manos, entonces necesito darles una visión panorámica para que puedan captar. Entonces, ahora cada vez que pongo 4 o 5, voy a poner los capítulos a los cuales me refiero. Entonces voy a hacer una lectura panorámica veloz, ¿no? Entonces, Job termina de protestar y Elifaz, su primer amigo, habla con Job y le voy a invitar en el capítulo 4, capítulo 5, le voy a invitar a que tenga confianza en Dios y le voy a invitar a que confíe en Dios, también afirmando que cada sufrimiento es castigo por una culpa cometida. Le dice Job, tienes que aceptar que algo has debido cometer y por eso Dios te está castigando. Pero confía en Dios. Job no acepta esta propuesta. Aunque si se entiende de un modo momentáneo o en forma de corrección, lo puede entender tal vez, pero no es así. Miren lo que dice Elifaz de manera veloz. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios, Job? ¿Puro un hombre ante su creador? No, todos son pecadores. Todos son, todos, ante Dios, todos son pecadores. Entonces, Job, no te puedes presentar como justo ante Dios. Abran, por favor, sus Biblias en 4:18. Job 4:18. En 4:18 dice, es más, dice Elifaz, ni siquiera los ángeles son justos ante Dios. 4:18, ni siquiera confía en sus siervos, en sus ángeles. Y hasta en sus ángeles percibe defectos este Dios. Entonces, ¿qué decir de los que viven entre adobes, en casas construidas sobre el polvo? Se les aplasta lo mismo que a la polilla, de la mañana a la noche se derrumban, etc. Entonces, si entre los ángeles que viven en la corte celestial no hay uno que es puro ante Dios, ¿qué entre aquellos que viven entre adobes? Dice Elifaz, increíble, fuerte. Elifaz, capítulo 5, dichosa la persona a quien Dios corrige. No desprecies la lección de Sarai. En cambio, Job va a decir otra, Job va a protestar contra esa postura. Job dice, no puedo creer en este tipo de
de acercamiento de Dios al hombre. ¿Ah? Job en el capítulo 6, 7 va a responder a Elifaz, en el capítulo 6, 7, y le responde rechazando las explicaciones de su amigo. No acepta esas explicaciones. Es más, renueva su protesta contra Dios en el 6:3-34, a quien le pide que le deje en paz. ¿Ah? Voy a leer esos textos. ¿Ah? La primera ahí tienen en sus ojos, delante de vuestros ojos. Elifaz dice, dichosa la persona a quien Dios corrige. No desprecies la lección del poderoso Job. Si Dios te está corrigiendo, te está castigando, perdón, si Dios te está castigando es porque Dios quiere corregir. El libro de los Proverbios camina sobre esa línea, porque el libro de los Proverbios dice, Dios castiga a los que más quiere, como un padre de familia que castiga a sus hijos. Job no entra en su esquema teológico esta relación. Job, ¿qué dice Job? Ahí está, les tengo delante de vuestros ojos. Dice, pesaría más que la arena del mar. Por eso mis palabras desatinan. Tengo clavadas las fechas del Sadai, del Todopoderoso. Mi vida se ahoga en su veneno. Me hacen frente los terrores de Dios. Rebuzna el onagro ante la hierba. Mujo el buey ante el forraje. Job protesta. Mi vida se ahoga, dice, en esas flechas en las cuales el Sadai me está mandando, los terrores de Dios. ¿No? Entonces, Job va a protestar y va a decir, que me deje en paz un poco Dios. Job, capítulo 7, versículo 12. ¿Soy yo el mar o el dragón para que me pongas un guardián? ¿Por qué, Señor, me tienes que estar controlando todo el tiempo? Qué bonito dice en el versículo 19, o qué bonito, qué profundo, ¿no? ¿Dejarás alguna vez de mirarme? ¿Me darás tiempo para tragar saliva? Señor, ¿por qué todo el tiempo me estás acechando? Si hay gente que vive tranquilo, hay tantos pecadores impíos por las calles que viven felices, pero ¿por qué yo debo vivir tu tormento, Señor? Porque eso es lo que está en la Biblia muchas veces, ¿no? ¿Por qué los pecadores ríen, cantan, bailan? Mientras tú creyente vives angustias, dolores, congojas. Qué bonito ese Job en poesía, dice, ¿por qué me pones guardián? Yo soy un ser miserable, no soy el mar, no soy el leviatán, y me pones un guardián para controlar. Déjame de mirar, Señor. Fíjate en otro. Hay una película que valdría la pena que ustedes vean, se llama El flautista del tejado. Es una película del mundo judío donde el protagonista que sufre igual desgracias con sus hijas porque se casan con paganos, etcétera. Y entonces una vez protesta en su canto y le dice, Señor, es verdad, somos el pueblo elegido de Israel. Ese pueblo elegido que ha sufrido guerras, batallas, diásporas, etcétera, ¿no? Y viven en tierra extranjera y le dice, Señor, ¿por qué no te fijas de vez en cuando en otro pueblo? Irónicamente le dice, ¿no? ¿Por qué te fijas solo en el pueblo elegido y nosotros sufrimos? Muy bien. En el capítulo 8, Bildad, que es el otro teólogo, su amigo, va a intervenir de un modo áspero contra Job, duro, porque Job ya está empezando a decir cosas fuertes. ¿Cómo le va a decir Job a Dios, me darás tiempo para tragar saliva sin que me estés controlando? Entonces le voy a invitar a dejarse instruir por la sabiduría tradicional. Esa sabiduría tradicional que es la teología de la retribución, que explica que hay casi está mal escrito, ¿no? Que hay un caso, que hay un castigo, perdón,
ahí hay que corregir, van a disculpar. Hay un castigo por las culpas cometidas también por los hijos. ¿Ah? Entonces le va a explicar que Job, por algo Dios te está castigando. Esa es la teología tradicional. Y si no es por ti, es por tus hijos. Tus hijos han debido cometer algún pecado. Pero Job sabe que no, porque Job hacía, hemos visto, hacía holocaustos, cuidaba también que sus hijos no pequen. Sin embargo, Job va a decir una cosa fuerte en 8:14. ¿Ah? Si tus hijos pecaron, dice Bilbat, si tus hijos pecaron contra él, ya los puso en poder de su delito. Esa es la teología que de 500 antes de Cristo hasta la época de Cristo funcionaba. Se cayó esa torre de Siloé, le dicen a Jesús, y mató a mucha gente. ¿Quiénes eran culpables? Le dicen a Jesús. Ellos o sus hijos, ellos o sus padres, porque si han sufrido alguna desgracia es porque Dios los está castigando. Perdón, si han sufrido alguna desgracia es porque cometieron algún pecado. Y es nuestra teología inconsciente, cuando nos pasa algo, cuando nos caemos, etc. ¿Qué he hecho para...? No. Job no replica a los enojos recibidos, ¿ah? En el capítulo 9, versículo 10, sino que describe el modo de comportarse de Dios. Entonces Job va a interrogarse sobre el actuar de Dios. Usando su potencia, va a decir, ¿cómo es posible que usando su potencia Dios actúe contra el derecho y la justicia? Si Dios es omnipotente, ¿por qué me castiga? Está infringiendo el derecho y su justicia. Yo soy inocente y Dios me está castigando. Humanamente se entiende este razonamiento. ¿Ah? Eso hace, entonces Job va a decir, es imposible tener una confrontación igualitaria con Dios. ¿Ah? ¿Cómo yo puedo tener una confrontación con Dios? Dios siempre va a salir ganando. ¿Ah? Por lo tanto, Job en el capítulo 10 va a replicar y va a pedir algo de paz. Y al menos va a pedir morirse en paz, morirse serenamente para acabar con sus problemas y dificultades. Leemos el capítulo un poquito para que entiendan, ¿no? Ya hemos llegado al capítulo 10. Job reclama a Dios, ¿por qué me sacaste del vientre? Habría muerto sin que nadie lo advirtiese. Sería como si no hubiese existido, conducido del vientre a la tumba. Qué breves los días de mi vida. Aléjate de mí, Señor, déjame gozar un poco. Antes de que me marche, dice, antes de que me marche y ya no vuelva al país de tinieblas y de sombras, o sea, al Sheol, al país oscuro y en desorden, donde la claridad parece sombra. Increíble. Job está pidiéndole a Dios, ¿no? Aléjate de mí, déjame gozar algo. ¿Por qué tanto castigo y sufrimiento? Quiero morir, me dice Job. Y miren cómo califica la muerte, donde la claridad parece sombra. ¿Ah? Está hablando del Sheol, ¿ah? Ese país oscuro y desorden, donde todos van a morir. Entonces, ante esta protesta, ante este grito, ante este lamento, Sofar se enoja, su otro amigo se enoja en el capítulo 11 y se encoleriza contra Job, porque Job está pretendiendo indagar cosas que no le corresponden. Job se está metiendo contra la divinidad, se está metiendo contra el actuar de Dios, está interrogándole a Dios. ¿Cómo es posible que un humano le interpele a Dios y le grite y objete su comportamiento de Dios y quiera conocer cosas? Sofar se enoja y en cambio le invita, él dice, Job, en vez de protestar contra Dios, reza, haz una oración profunda delante de Dios. Porque si quieres terminar bien tu vida, ponte en paz con Dios, estate en buena relación y vas a terminar tus días. Miren qué teología interesante que muchas veces nosotros lo escuchamos en misas, en homilías, en prédicas.
Y es justamente, vamos a ver al final, que estos teólogos no tienen razón. Dios los va a desmentir. ¿Qué dice Sofar? ¿Ah? ¿Qué le dice a Job, Sofar, el teólogo? ¿Pretendes descubrir la hondura de Dios? ¿Pretendes descubrir la perfección del Sadai? Atento, es más alta que el cielo. ¿Qué harás? Es más honda que el Sheol. ¿Qué sabrás tú? Su longitud supera la tierra. Su anchura sobrepasa el mar. Si comparece, se encierra en prisión. Si cita juicio, ¿quién lo impedirá? Pues bien, conoce a la gente falsa. Cuando ve la maldad, presta atención. Pero el necio aprenderá a razonar cuando el asno salvaje nazca hombre. Miren qué duro Sofar le está enojando a Job. Job, no pretendas conocer la hondura de Dios, la perfección de Dios. Eso es más grande que tú, hombre insignificante, más grande que el cielo, que el Sheol, que todo. ¿Ah? ¿Ah? Él conoce a la gente falsa, conoce la maldad, conoce todo. Tú necio, le dice Sofar, ¿no? Pretendes razonar. El asno, qué ejemplo fuerte. Dice, es como el asno salvaje que quiera sentirse hombre. ¿Ah? Tú eres como un asno salvaje que está intentando ser hombre. Qué duro, ¿no? Este Sofar. Duro contra Job, porque Job está hablando ya contra Dios. ¿Mm? Entonces, ¿a qué le invita? Miren cómo le invita a este Sofar, le va a invitar a Job. A que sea más sumiso, más, ¿cómo decir? Sí, sumiso, pero también la palabra podría ser uno que sepa aceptar las cosas, ¿no? No, no me viene el verbo. Si mantienes firme tu corazón, si extiende tus manos hacia él, si rechazas la maldad que hay en tus manos, Job, sin dar cabida en tu tienda a la injusticia, entonces alzarás la frente limpia, dice. Te podrán acosar, pero no temerás. Llegarás a olvidar el infortunio, como agua pasada lo recordarás. Brillará tu vida más que el mediodía. Tu oscuridad será como la aurora. Vivirás confiado en la esperanza. Aún confundido, dormirás tranquilo. Te acostarás y nadie te asustará. Muchos buscarán tus favores, pero los ojos del malvado se consumen. Están privados de refugio. Su esperanza es su último suspiro. ¿Qué le está diciendo Sofar a Job? ¿Ah? Reza. ¿Ah? Reza, mantente, ponte en paz con Dios. ¿Ah? Extiende las manos, ¿eh? Entonces, si te estás en paz con Dios, Dios te bendecirá. Si estás en paz con Dios, no le estás incomodando, interrumpiendo, fastidiando, dormirás tranquilo. Dice, brillará tu día, brillará de la oscuridad pasarás a la luz. Miren como tantas teologías de tantos padres que nos dicen. Interesante. Llegarás a olvidar tu infortunio, pensarás que, bueno, eso ya ha pasado. Job replica a sus amigos y les hace comprender que la sabiduría, tradición y las bellas teorías teológicas, él las conoce bien, sabe esas explicaciones. Por eso Job ya no soporta a sus amigos y pide un encuentro directo con Dios. Hemos llegado al capítulo 12 y al capítulo 14. Quiere que Dios mismo le explique por qué culpa le está castigando en el capítulo 13. Interesante, basta con mis amigos. Yo quiero que Dios pide que Dios compadezca, que Dios le responda y le diga por qué culpa le está castigando. Interesante, en el capítulo 13. De ese modo Job espera a estar en paz con el Señor, pues la vida es breve
Y el Señor tiene que tener en cuenta, lo dice en el capítulo 14. Él quiere más bien hablar con Dios, porque Job se siente inocente y quiere saber por qué Dios lo está castigando. Job en el capítulo 3, miren lo que dice. Pero yo quiero hablar con Sadai, con el Todopoderoso. Deseo encararme a Dios. Ay, qué palabras tan fuertes. Deseo encararme a Dios. Pues todo lo blanqueáis, todo lo blanquean con mentiras. Solo son médicos de apariencia. Ojalá enmudecieran del todo. Así demostrarían ser sabios. Qué irónico Job contra esos teólogos. Mejor cállense, ¿no? Como en algunas homilías tú dices, padre, mejor ya basta, no, cállate. Un padre, yo recuerdo en una homilía, comparó, ¿quién es más milagroso? ¿El Señor de los milagros o el Señor de los temblores? ¿Cómo vas a decirle eso ante la gente, no? ¿Mm? Hay explicaciones. Una persona una vez me dijo, padre, mi esposo me pega, se confesó. Lo primero que le dije, pues sepárate. ¿Cómo puedes vivir con un hombre que te pega? ¿Cómo puedes vivir en el miedo, en la angustia? Y me dijo, padre, ¿por qué me dice eso? Sí, es lo mejor. Porque un tiempo de separación es lo más recomendable. También está en la pastoral. No, me dijo el otro padre, yo me confieso con el párroco y él me ha dicho que lo entienda mi esposo, que lo comprenda. ¿Ah? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría ese padre? ¿Ah? Todo lo blanquean con mentiras, dice Job. Son médicos en apariencia. Ojalá enmudecieran del todo, así demostrarían ser sabios. Mejor que te calles y así eres sabio. Porque yo quiero hablar con el Sadai, quiero encararme con Dios. ¿Ah? Porque Job dice, versículo Job 13:18, ya he dispuesto mi defensa, dice Job. Yo sé que soy inocente. Rito, disputemos con Dios. Quiero encararme. Elifaz, en el capítulo 15, Elifaz en el capítulo 15 manifiesta de manera muy fuerte su desilusión contra Job. Se decepciona de su amigo. Le dice, me desilusiona tu amistad. Le acusa de no aceptar la enseñanza que se le ofrece. Le acusa de ser demasiado orgulloso. Es más, le acusa de ser hipócrita a Job. Porque seguramente en algún sitio, Job, tienes alguna culpa secreta, escondida, que no quieres decir porque Dios lo sabe todo. Por alguna culpa Dios te está castigando. Por esa impiedad. Entonces, es más, si sigues así, Dios no va a dudar de que te va a castigar mucho más severamente. Si sigues hipócrita, si sigues terco, si sigues contumaz en tu situación, Dios no va a dudar de castigarte de una manera mucho más severa. ¿Cuánta teología la recibimos de la misma manera? Familia, conviértete, ¿no? Hay predicadores del miedo. A Dios hay que temer. Si te ha castigado llevándote un familiar, cuídense, pórtense bien, porque si no, se te va a llevar otro más. Y otro más. Entonces el miedo se apodera de la familia. Y entonces ya no hay. Miren lo que dice Elifaz. Elifaz a Job, que no se fíe de su buena talla. Job, no te fíes de tu buen comportamiento, no te fíes, pues acabará en vanidad. Su follaje se amustiará antes del tiempo, sus ramas no reverdecerán. Será viña que pierde sus agrestes, olivo que deja caer su flor. Es estéril la ralea del impío, devora el fuego la casa del interesado. Quien concibe maldad, pare desgracia.
su vientre gesta la mentira. Job, no seas hipócrita. Job entonces ataca a sus amigos porque sus explicaciones son demasiadamente abstractas. No, abstractas, no tocan. Ni moran en su ni conocen, perdón, ahí dice, ni conocen su experiencia personal. No están entendiendo sus sufrimientos. Sus explicaciones son teorías, pero no tienen que ver con la realidad. ¿Ya? Entonces Job, no sintiendo el apoyo de sus amigos, ¿ah? Va a intentar buscar un defensor natural. Cuando lleguemos a ese capítulo es interesante. Job va a pedir un defensor natural. Va a pedir uno que esté, un árbitro neutral entre Dios y Job. Job va a pedir un árbitro que sea mediador, porque solo un verdadero árbitro puede juzgar el actuar de Dios y el comportamiento de Job. Porque sus amigos, los teólogos, no, ya han dicho, ya son médicos en apariencia. No. Busquemos un árbitro, dice Job, entre Dios y Job. Un árbitro que juzgue neutralmente. Interesante, cuando lleguemos a ese capítulo nos vamos a sorprender. ¿Ah? Porque Job tiene plena confianza en que Dios lo tiene que escuchar, debe aceptar su petición. Y de esa manera, solo de esa manera podré estrechar su brazo, la mano de Dios. Job dice, muchas cosas como estas he oído. Solo son consoladores agobiantes. ¿Tendrá fin tanta palabrería que te impulsa a defenderte? También yo hablaría como ustedes, si es que estuvieran en mi lugar. Sin duda, se agobiaría con discursos, moverían contra ustedes, contra vosotros mi cabeza. Con palabras les confortaría, moviendo mis labios los calmaría. Pero hablo y no se calma mi dolor, me callo y no se aleja de mí. ¿Ah? Fácil es consolar, dice Job, pero solamente sois consoladores agobiantes. Miren a los teólogos, sois consoladores agobiantes. Imagínense, ¿ah? Eso interpela a nosotros los curas de nuestras homilías. ¿Cuántas de nuestras homilías son vacías? ¿Ah? O prédicas agobiantes, ¿no? Que mira, Job reclama, pura palabrería, ¿no? Algunas homilías, yo les he escuchado de mis alumnos a veces, de padrecitos, y dice, Dios mío, ¿qué está hablando? ¿No? ¿Ah? ¿Por qué? Porque necesitas trabajar una homilía, explicar. ¿Ah? ¿Qué te impulsa a defenderte? Dice Job. ¿Ah? Yo también hablaría igual que ustedes, si estuviera en vuestro lugar, haría razonamiento, movería, explicaría, ¿no? Pero mi dolor, ayer hemos escuchado a César Vallejo, yo sufro, porque sufro solamente, ¿no? Bueno, Job, entonces, Job va a llegar un momento en el capítulo, va a decir, ya no sé dónde apoyar, estoy aislado sin ayuda, ya no sé dónde apoyar, estoy aislado sin ayuda. Job se va a sentir que sus amigos no le llegan a consolar. Es más, sus amigos no lo comprenden, lo juzgan, pero no le dan esa compasión que necesita. ¿Ah? Entonces siente esa soledad. Al final, Job en el 17 va a decir, erígete como garante a mi favor. Ya les he dicho, está buscando un árbitro. ¿Quién si no chocaría mi mano? Dice Job. ¿Quién si no me daría la mano? Vamos a regresar. Bilbat en el capítulo 18, viendo la rabia de su amigo Job y preocupado, le invita a calmarse. Cálmate, Job. Reflexiona sobre tu propia maldad, sobre tus propias desgracias. Por algo estás así, Job. Por algo el Señor te está castigando. Miren ese consuelo que Bilbat no llega a comprender a Job. En el capítulo 19, Job se siente lejano de sus amigos.
quienes no muestran nada de compasión. Entonces solo le queda jugar una última carta, una última oportunidad. Job va a apelar directamente a Dios, esperando que Dios mismo le responda. Llama en causa a Dios. En lenguaje jurídico vamos a decir que Dios comparezca, que Dios se presente. ¿Ah? Y que Job dice, piedad, piedad, amigos, les grita en el capítulo 19. Basta, basta, amigos, que la mano de Dios me herí. ¿Por qué me persiguen como Dios? ¿No se hartan de mi carne? No, y no os hartáis de mi carne, no se hartan de mi carne, no se hartan de mí. ¿Ah? Ojalá, dice Job, qué bonito en el capítulo 19, dice, ojalá que mis palabras, ojalá se escribiesen mis palabras, ojalá se escribiesen, ojalá se grabasen sobre bronce, con cincel de hierro y plomo, impresas para siempre en la roca. Yo sé que vive mi defensor, que se alzará el último sobre el polvo, que después que me deje sin piel, ya sin carne, veré a Dios. Sí, seré yo quien lo veré. Mis ojos lo verán. No de un extraño, que no de un extraño. Se consume mi vigor en mi interior. Cuando dicen, ¿cómo acosar? ¿Qué pretexto encontrar contra él? Teman por ustedes a la espada que castiga el delito y sabrán que existe un juez. Job en el capítulo 19 va a decir, no, en ese Dios que premia buenos y castiga malos, no creo. Job tiene la confianza de que existe otro Dios, o que Dios es de otra manera. Dios es más que mi inquisidor, es mi defensor. Qué interesante. Dios no es uno que me está mandando cruces, 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 sino Dios es mi defensor, mi redentor. Entonces Job comienza a trabajar su verdadera figura de Dios. ¿Ah? Sofar, en el capítulo 20, el otro amigo no acoge la invitación de tener algo de compasión con Job, más bien le va a reprochar mucho más a Job, porque la justicia divina no puede tener excepciones, dice. O sea, si Dios es uno que premia a buenos y castiga a malos, ¿por qué Job tiene que ser la excepción? Job a estas alturas no hace sino desmentir por los propios hechos que no funciona esta teoría de la retribución, la teología de la retribución, porque los justos son castigados mientras los impíos prosperan y mucho. ¿Cómo entender eso? La gente pecadora está feliz, baila, canta y se alegra mientras tú te agobias con tu pecado, tu pecadito. ¿Ah? Para algunas personas es una angustia tener malos pensamientos. Otros roban millones y millones y no les pasa nada, no tienen ningún problema, ¿no? Otra tiene remordimientos de conciencia y son escrupulosos. ¿Por qué? En las respuestas de sus amigos dice Job, no hay sino engaño. Son teólogos del engaño. Son teólogos que no están hablando solo por teoría y no por un verdadero encuentro con Dios. Por eso Job dice, yo lo veré a Dios. Sí, seré yo quien lo veré. Mis ojos lo verán, no de un extraño. Yo quiero verle a Dios, dice Job. Esa es su postura de Job. ¿Cómo Dios puede ser un Dios que castiga? Si no castiga al padre, castiga al hijo. Y si no castiga al hijo, castiga a la próxima generación. ¿Cómo Dios puede ser un Dios que esté llevando cuentas? A este no le he castigado, bueno, lo castigaré al nieto. No le castiga. ¿Cómo puede ser ese Dios? Dice Job. ¿Por qué siguen vivos los malvados? Va a protestar Dios en el capítulo 29. ¿Por qué siguen vivos los malvados? Que envejecen y aumentan su poder. Viven seguros con sus hijos. Ven cómo crecen sus retoños. Un hogar en paz
sin miedo, sin probar el castigo de Dios. Su toro fecunda sin fallar, su vaca pare sin abortar. Dejan sueltos a sus críos como ovejas, dejan brincar a sus hijos. Cantan con cítara y panderos estos malvados, se divierten al son de la flauta, pasan su vida dichosos, ¿ah? Bajan en paz al Sheol y pensar que decían a Dios, fuera de aquí, no nos interesan tus caminos. ¿Quién es Shaddai? ¿Quién es el poderoso para servir? No podemos ganar. ¿Qué podemos ganar con invocar? Esa es la realidad dura de uno que se confronta. ¿Por qué vivir con la religión si se vuelve una cosa pesante mientras los que viven sin religión están más felices que nosotros? ¿Por qué me consuelan con tonterías? Dice Job. ¿Por qué me consoláis con tonterías, con argumentos llenos de engaño? En el 21:34. Job en el 21:19 va a decir, ¿ah? ¿Se reservaría Dios el castigo de sus hijos? Es decir, Dios está anotando ahora castigo al hijo. Grita Job, que pague él, que pague el padre y aprenda. ¿Por qué tiene que sufrir el hijo por el pecado de su padre? Que pague él y aprenda. Que sea testigo de su ruina. Que beba la cólera del Shaddai, del poderoso. Él y no otro. Qué interesante, qué fuerte. Elifaz en el capítulo 22, entonces ya estamos acabando esta parte, mucho más enojado con Job, comienza a reprochar duramente, a reprochar. Le reprocha su falta de capacidad de ponerse en diálogo, en discusión, de no aceptar la teoría de sus amigos, de no aceptar la teología con la cual se le está explicando. Le reprocha duramente de no reconocer sus culpas cometidas en 4:11. Finalmente le invita a su amigo a reconciliarse con el Señor. Job, acepta que eres pecador y reconcíliate con el Señor, porque Dios está dispuesto a perdonar. Miren cómo lo dice, reconcíliate con Él, haz las paces y te será devuelta tu dicha. Esa es la teología retributiva. Esa es la teología interesada siempre. Esa es la teología de siempre hacer algo para que Dios te provea. Ponte en paz con Dios, haz las paces y Él te devolverá la dicha. Interesante. Acepta la enseñanza de su boca. Piensa siempre en sus palabras. Si vuelves al Shaddai con humildad, se alejará de tu tienda la maldad. Si arrojas al polvo el oro, el ofir, a las piedras de arroyo, Shaddai, el poderoso, será tu tesoro, etc., etc. Shaddai será Shaddai tu delicia. A Dios alzarás tu rostro, le rezarás, te escuchará, podrás cumplir tus promesas, tendrás éxito en tus empresas, éxito en tus negocios. ¿Cuánta gente va a los santuarios para asegurarse su negocio? Llevan dólares aquí en nuestra sierra, le hacen negocio al Señor, le queman, ¿no es cierto? ¿No? Ahora acá en un santuario yo he visto cómo le raspan la piedra para que el Señor les dé plata, ¿no es cierto? Por mi negocio, padrecito, le llevan sus carros, sus camiones, porque voy al santuario para que el Señor me dé cosas en mi negocio. Qué interesante. Para acabar, ¿verdad? Ya me he alejado, siempre me queda. Job, sin responder a Elifaz, renueva su pedido. Ya no quiere hablar con estos teólogos, quiere encontrarse con Dios, pero quiere encontrarse como con un amigo, quiere preguntarle a Dios sobre el modo extraño que tiene para gobernar el mundo. Job quiere saber cómo actúa Dios. Interesante. ¿Cómo gobierna el mundo? Capítulo 23. Lean el capítulo 23. ¿Por qué se pone, parece que se pusiera de la parte de los impíos, que se hacen de buenos, se hacen malos, etcétera, y Dios no interviene contra todos esos ladrones, usureros, aprovechadores, ¿no?
¿Cuánta gente en este tiempo de pandemia, médicos que se han aprovechado, farmacias que se han aprovechado, gente que ha usufructuado por la enfermedad, por la muerte, ¿no? Gente, médicos que llamaban desde el hospital para decir que el pariente está por morir, no está por morir, necesita cama. ¿Cuándo se ha visto que los médicos llamaban directamente a los familiares? Todo por sacarles plata, por sacar esto. ¿Ah? ¿Quién hace justicia? ¿Quién va a poner justicia contra esa madre abandonada que le ha dejado el hombre con 3 hijos? ¿Dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios para decir justicia contra esta madre que tiene que arrastrar 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos? Bilbao, en su última interpretación, repite su teología. Ningún hombre es justo delante de Dios. Por lo tanto, Job no puede pedir a Dios ¿cómo Job le puede pedir a Dios que explique su modo de gobernar el mundo? Eso lo va a decir Bilbao en el capítulo 25. Job en el capítulo 26, 27, donde se terminan los diálogos, responde irónicamente a Bilbao. Va a hablar de la omnipotencia de Dios en la creación, un himno grandioso en el capítulo 26. ¿Ah? Job se va a lamentar una vez más en el modo en el cual es tratado por Dios, afirmando al mismo tiempo que no aceptará que nadie dude de su integridad, porque su conciencia no le reprocha nada. Pues miren lo que dice Job. Lo juro por Dios que niega mis derechos, por el Shaddai, el Todopoderoso, que me harta de amargura, que mientras siga respirando y me anime el aliento de Dios, mis labios no dirán falsedad, ni mi lengua proferirá mentiras. Pero no pienso darles la razón, me mantendré cabal hasta la muerte, me aferraré a mi justicia sin ceder, no me reprocho ninguno de mis días, que mi enemigo acabe como el malvado, mis adversarios como el injusto, pero yo no, mis labios no dirán falsedad, mi lengua no proferirá mentiras, me mantendré cabal hasta la muerte, dice Job. Qué interesante este Job, les he hecho una visión panorámica, van a disculpar, y es 9:10, siempre les he hecho una visión panorámica de los diálogos. Entonces a la próxima voy a entrar solo a algunos textos específicos, ¿no? Este material también le estoy haciendo llegar, mi asistente, el hermano Brian, me lo está enviando, y entonces les envía para que tengan un poco, van a disculpar, está un poco desordenado, debería ordenar un poco mejor, pero bueno, poco a poco, ¿no? Para el siguiente curso podrá ser mejor, ¿no? Entonces también para mí es mi primera experiencia con el libro de Job, enseñándoles, ¿no? Muy bien, entonces, vuelvo a repetir, he hecho una visión panorámica de los diálogos, cómo se han desarrollado los diálogos de Job con sus amigos los teólogos. Miren cómo se han tratado. Tratar la figura de Dios es un tema tan difícil, y eso abarca del capítulo 4 al capítulo 27. No se olviden que el libro de Job llega hasta el capítulo 42. Entonces, hemos hecho una mirada global desde solo la mitad del texto, para decirlo de alguna manera. Gracias, y espero que no las he hecho dormir a ustedes. Gracias veo que hay un poquito más de personas en el Zoom. Hemos aumentado a 140 personas. Gracias. Y también hemos aumentado a 50 en el Facebook de la Predatura, y probablemente en la radio hemos aumentado 3 más, ¿no? Probablemente. Siempre hay una esperanza. ¿Algunos de ustedes quiere comentar algo, decir algo? Por favor, la parte técnica, solamente quiero decirles, para la parte técnica, Brian va a poner ahorita, o el hermano Joel va a poner para poner su asistencia. Si quieren marcar vuestra asistencia en el Facebook y en el Zoom, marquen vuestra asistencia, por favor. Si hay algún problema que tienen con estas cosas técnicas,
manden una notita a mi asistente que se llama asistente.juli@gmail.com. Entonces ahí para que les responda, cosas así. Me interesa más escucharles a ustedes en este diálogo, en este momento de diálogo. Si tienen algo que decir, preguntar, consultar o comentar sobre esto que acabamos de escuchar. Muy bien, gracias. Y alguien ha levantado, creo, la mano. ¿Alguien quiere preguntar? También los del Facebook pueden preguntar. Los del Facebook, perdón, los del Facebook escriben y yo estoy aprendiendo a tener un poquito también de lectura. Muy bien. He visto que Aide Fuentes quiere decir algo. Brian, puedes soltar el micrófono. Gracias. No, que me pareció excelente, padre. Obispo, todo lo que nos ha explicado hoy día, cómo nos ha hecho ver que muchas veces nosotros decimos por qué nos pasa a nosotros y no aceptamos esa voluntad del Señor, de decir, es la voluntad de Dios y lo tengo que hacer. Excelente, excelente el encuentro que tuvimos hoy. Gracias, gracias. Rigoberto Medina. Sí, Buenas noches, monseñor. buenas noches, monseñor. Perdón. Sí, Buenas Rigoberto, noches, un momentito, Rigoberto, la palabra, Rigoberto. Sí, buenas noches, monseñor. Me queda muy bueno lo de la teología de la retribución. Primera vez que la escucho. Me encanta que usted menciona incluso la teología de Lutero, que precisamente pues la teoría antropológica de Lutero. Peca más, cree más. Y esto de la teología de retribución es cierto, pues cuántas veces nosotros mismos tomamos este papel de Elifaz y de los otros dos amigos, entre comillas, de Job. Yo pienso que es un síndrome que tenemos muchas veces nosotros mismos en la iglesia, o que cuando estamos en la iglesia empezamos a ver a las personas que viven alrededor de nosotros o que trabajan con nosotros y nos convertimos en estos jueces, creyendo de que por el conocimiento que quizás tenemos en la palabra, comenzamos a señalar de que es un castigo por X y motivo. Así que me encanta esto de la teología de la retribución. Gracias por enseñárnoslo, monseñor. Muchas gracias, muy buena clase. Muy bien, gracias, gracias, Rigoberto. ¿Alguien más está ahí? Patricia. Sí, buenas noches, monseñor. Yo quería consultarle si es que el comentario que le voy a decir a continuación pertenece a la teología de la retribución. Escuché en YouTube a un sacerdote que estaba hablando justamente de lo que ha pasado en el volcán de la erupción que ha habido allá en Las Palmas. Creo que todos nos hemos enterado de eso, lo que ha pasado allá en España. Y de lo que estaban padeciendo las personas de ahí, ¿no? Que perdieron todas sus cosas, todos sus bienes. Y en este video el sacerdote hacía un recordatorio de que anteriormente, hace como 2 o 3 años, ahí en ese mismo lugar donde pasó la erupción, habían hecho un carnaval tipo blasfemia contra Dios. Entonces él decía de que, bueno, les ha sobrevenido esa desgracia porque no hicieron reparación y muchas personas de los que estaban ahí se callaron, o sea, cometieron pecado de omisión al no, digamos, decirle o exhortar a las demás personas que lo que estaban haciendo estaba mal, ¿no? Y a mí me quedó un poquito esa duda porque usted hablaba ahora de que a veces sobrevienen, bueno, lo que dice el libro de Job, ¿no? Lo que le decían los amigos de Job, de que le sobreviene castigo porque de repente pues ha cometido algún pecado, algún mal, ¿no? Esa era mi consulta. Sí, Muchas gracias. Gracias. Como digo, es un tema que tenemos que ir profundizando porque era la teología. La vez pasada les he explicado cómo hay 4 temas, 4 maneras de explicar el misterio del dolor, del sufrimiento en la época, ¿no? En la época. Entonces,
también nosotros estamos leyendo un texto de hace de 500 años antes de Cristo. Como se han dado cuenta, casi no hablo yo de Cristo, ¿no? No, ni lo menciono porque en la siguiente semana ya voy a hacer referencia a algunos temas específicos que el cristianismo le da una luz genial a estos textos. Lo mismo con nosotros, es decir, nosotros podemos tener tal vez explicaciones de sacerdotes religiosos, religiosas, o tantas otras explicaciones precristianas todavía, que están en la Biblia, pero es precristiano. El cristianismo llega y Cristo nos tiene que dar una nueva luz para entender estas cosas. Luego, el tema de la retribución es un tema que está impregnado en el ADN del hombre y de las culturas. Ya les he dicho, aquí en nuestra tierra le hacen pago a la Pachamama para que la Pachamama ofrezca. Es el tema de la retribución. Yo le doy algo a la tierra y la tierra me devuelve. Le doy algo a los animales y los animales me devuelven. Si la tierra pide sangre, acá en tierra están haciendo pagos con sangre en la actualidad, 2021. Hacen ritos, matan la vicuñita tierna, lo que yo en Cusco lo había leído en libros. Y esto aquí es así. Esa teología de la retribución. No estoy juzgando. Si hay algún aymara, no lo estoy juzgando. Solamente estoy explicando que es un concepto que está en nuestra cabeza que tú das para obtener. Entonces, la pregunta de Satán era, ¿hay una fe desinteresada? Entonces, nosotros podemos crecer en una fe desinteresada, porque si no, esta teología nos va a absorber y siempre vamos a vivir con también temores y cosas así. Entonces, en la siguiente clase te voy a dar más luz para que veas cómo esta explicación de Job nos abre a una nueva luz para entender estos problemas que también tú estás mencionando. Muy bien. A Hugo, también estoy viendo acá, me están preguntando por el WhatsApp, quién escribió el libro de Job. Eso lo tienes que ver. Yo te voy a pedir solamente que leas, que escuches la primera clase que está en YouTube. La primera clase ahí he explicado sobre algo, sobre la función del libro, sobre la figura de Satán, a José Armando, que está preguntando estas cosas. Entonces yo solamente te pediría que vuelvas a escuchar las clases iniciales, ¿no? Hugo, por favor, le di la palabra a Hugo. ¿O me equivoqué? Sí, se ha perdido Hugo. es para Mario Estrada, monseñor. Mario Estrada, perdón, Mario Estrada. Solo para el hermano Brian, que el link que acaba de poner no da acceso a la asistencia, dice que ya no acepta respuestas. No sé si está equivocado. Ya lo solucionamos, ya lo pueden volver a abrir, por favor, y ya está abierto otra vez. Ok, muchas gracias. Muy bien, Hugo Otto. Solo quería decir que todas estas clases me motivan como sacerdote en dos aspectos. Primero, a preparar con mayor reflexión y oración las homilías, y segundo, al discernimiento. Para mí es una riqueza y un descubrimiento enorme, y como usted decía, experimentar que desde Jesús, desde su vida, es una gran luz, pues es un camino, una respuesta, cuando uno generalmente, o yo como a veces pienso que tengo que dar respuesta para todo, y a veces creo que lo que más importa es, o lo más necesario es escuchar. Bueno, es escuchar, y esa ha sido la riqueza hasta hoy para mí, pues que a pesar de que es como una síntesis de lo principal de los capítulos, ¿verdad? Así que muy agradecido. Gracias Hugo, te agradezco mucho. Y sí, creo ahí van a ver el mundo de la Biblia que están descubriendo ustedes, probablemente muchos de ustedes están descubriendo, van a descubrir, no hay una única teología en la Biblia.
lo que habla Job es propio de Job. Van a ver que es distinto a las posturas de Proverbios. Porque en Proverbios se habla de correcciones. El padre corrige, hay que corregir, ¿no es cierto? Si mete mano, hay que darle un zamacón a los hijos, que también es bueno, ¿no? Si hay que, Coelet va a hablar sobre, digamos, desde otro ángulo, desde la vanidad y de la muerte. Lo mismo va a suceder en los evangelios. Aprovecho, Hugo, para explicar. La figura de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es distinta. En Marcos va a decir, en Mateo va a decir, no lleven alforja ni bastonia. En el otro va a decir, sí, lleven un bastón, lleven una alforja, lleven pan, por si acaso lleven una bolsa. En una, Jesús se va a presentar de otra manera, y la otra de otra. Es curioso, ¿no? Es difícil aferrar a Dios, enmarcarlo en un cuadrado. Este es Dios. Por eso cuando hay teólogos o cuando hay religiosos, religiosas que encuadran a Dios, eso no está en la Biblia. La experiencia hoy día he hecho clases de Pablo. La experiencia de Pablo es una experiencia de un hombre metropolitano porque ha nacido en Tarso, donde había anfiteatros, bibliotecas, etc. Y la experiencia de Pedro es de pueblito, donde ha visto su barca y su pescado y qué más. En cambio, Pablo tenía una experiencia metropolitana, ¿no? Su trabajo ha sido. Entonces, Pablo es un hombre culto. Entonces, esas experiencias en la Biblia hacen que Dios sea muy difícil de encuadrar. Es difícil. Nosotros tenemos que ir descubriendo con los personajes nuestra propia experiencia de Dios. Siddhartha Gautama, el fundador de Siddhartha, hay un libro que lean de Hermann Hesse, un libro maravilloso que dice su Govinda, le dice a Siddhartha, Siddhartha, transmíteme esa experiencia de Dios, de tu iluminación. Y él le dice, no, tú haz tu propio camino, le dice Siddhartha al pobre Govinda, joven adolescente. Tú también haz tu experiencia. Muy bien. Es un poco Hugo, ¿no? Y para todos nosotros también, ¿no? Ajá. No hay una espiritualidad idéntica a la otra. Eso lo ha escrito Giovanni Papini. No hay una cátedra de santología donde estos son los requisitos para ser santo. Hay uno que se hace santo cuidando a niños y hay otro que se hace santo cuidando a ancianos. Y tal vez el que cuida a ancianos aborrece a los niños y viceversa. ¿No? Algo así. Bueno. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo, comentar algo? ¿No? Hemos llegado ya, falta 5 minutos de este diálogo. Me gusta mucho esta parte de los diálogos y vamos aprendiendo, ¿no? Y me gusta porque también pueden, hay estos interrogantes interesantes, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Monseñor, sí, una pregunta. Sí, una pregunta, monseñor. Sí, hermano. Sí, esto nuevamente voy a esto de la teología de la retribución se podría aplicar en este ejemplo que pone Jesús cuando va el fariseo y el publicano a orar, que el fariseo está diciendo yo guardo el sábado, yo doy limosna, o sea, él siente que por lo que hace se le debe retribuir. ¿Se podría aplicar eso allí? Es exactamente, muy bien, Rigoberto, exactamente, porque no, yo cumplo, entonces estoy en orden, estoy en paz con Dios, ¿no? Como eso, por eso algunos rezan, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros, ¿no? Es una buena oración, ¿no? Entonces ahí, es así, ¿ah? Imagínate, y Jesús va a cambiar esas posturas que eran muy latentes en su época. La comunidad de Qumran, en la comunidad de Qumran solo entraban aquellos puros. Después de la época de Jesús va a surgir una secta, los parabolianos. Los parabolianos van a ser aquellos que solo los
los puros pueden, ¿cómo se llama? Ser cristianos. Entonces, todos los impuros, o, ya saben, o los marginamos de la comunidad. Entonces, esa teología retributiva es una teología fuerte, incesante, presente y constante, también puede ser en nuestras vidas. ¿Cuánto? Entonces, la pregunta de Satán es buena. ¿Cuánta es tu fe desinteresada? Ayer ya les decía, he visto estos peregrinos, no estoy contra nadie, ¿no? Peregrinos al Señor de los Milagros, pero la mayoría tiene fe retributiva. Es que el Señor me ha hecho milagros, es que el Señor me ha conseguido milagros, es que el Señor, yo vengo a agradecerle. Y si no te hace milagros el Señor, bueno, pues me cambio al Señor de Molokai o al otro, algo así, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Qué bonito, me gustan mis alumnos. Muy bien, hemos llegado a las 9:30. Ahora sí, yo también me voy a ir a cenar algo rico, ¿no? Que todavía me ha quedado del día de ayer, así que les agradezco mucho. Entonces nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, 1 hora de curso y después ya libremente los que quieran, ¿no? Me gusta que perseveren, hoy hemos llegado un poco más de gente. Y también saludo a todos los del Facebook que se presentan. Gracias, sinceramente, de todo corazón. Y si pueden los del Facebook transmitir a otros, creo que podría ser muy útil